Quien ha oído hablar de Jeffrey Dahmer debe saber muy bien todo lo que rodea su horripilante historia. Jeffrey, hasta este día es considerado como uno de los peores asesinos en serie, que en caso que no conozcas su historia, en la descripción te dejaré el video que te llevará directo al personaje del que te hablo. ¿Y por qué lo menciono? Porque este hombre que tienes en tu pantalla también es conocido como el Jeffrey Dahmer británico. Y ahora, si ya estás preparada o preparado, vamos a adentrarnos al protagonista de este día, que te adelanto, su historia no es fácil de asimilar. Primero es necesario retornar el tiempo para conocer a Dennis Andrew Nielsen, que nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, al noroeste de Escocia, dentro de una familia de soldados y pescadores. Dennis vivió el abuso psicológico por parte de su padre Olaf Nielsen y de su madre la escocesa Betty White, quienes le hicieron vivir una situación atormentante debido a su desastroso matrimonio, y sin dejar a un lado que su padre tenía una adicción al alcohol que ya no podía controlarlo. Y si lo anterior no fuera suficiente, sus creencias religiosas eran bastante extremas, a tal grado que tanto él como sus hermanas tenían prohibido ir al cine, a fiestas y hasta escuchar música, pues todo lo anterior era una celebración al diablo. En cuanto al matrimonio de sus padres, te cuento que solo duró 7 años, y tras su divorcio todo seguía como antes. No había mejora en la vida de Nielsen y de sus hermanas, que por cierto, por imposición de su madre se fueron a vivir con sus abuelos, para que fueran tomados como sus segundos padres. El niño al cumplir los 6 años atravesaría por un acontecimiento que lo marcó de por vida, y es que dicen los conocedores de su historia que fue el detonante de todo, pues se cuenta que Nielsen, luego de que su abuelo Andrew White falleciera de un infarto e hicieran un velatorio en su casa, nadie en la familia avisó al pequeño de su muerte, pues consideraban que por su corta edad no entendería muchas cosas, pero su madre, que ya había perdido toda cordura ante su enfermiza religiosidad, sin que nadie se diera cuenta, tomó a Nielsen de su mano frágil y lo colocó de frente al cadáver de su abuelo que estaba sobre la mesa del comedor, lo cual le creó un gran vacío emocional que en un principio le dio náuseas, pero después, algo en su cabeza hizo clic, que para resumirte este sentir, el amor y la muerte se fusionaron de forma extraña. Este estado pacífico que sus rostros reflejaban era lo que más adoraba, y desde ese momento algo despertó en el niño que después se volvería incontrolable y bastante satisfactorio. Pero poco a poco llegaremos a ese oscuro secreto. Por otra parte, cuando Nielsen tenía 8 años fue víctima de abuso sexual, pues mientras nadaba en la playa, y estando a punto de ahogarse, fue rescatado por un chico que supuestamente se autocomplació al verlo inconsciente, y cuando éste despertó, sobre él estaba una sustancia blanca que más tarde se sabría lo que el joven hizo. Al ver esto se incomodó, pero temiendo la reacción que tendría su madre, prefirió callar, pues como anteriormente te comenté, era bastante religiosa, y si ir al cine era cosa del demonio, cuanto y más esta aberrante situación. Si bien la mayoría de los asesinos en serie tuvieron una infancia plagada de crueldad, tanto a los animales como a las personas, hay que resaltar que Nielsen tuvo una infancia bastante pacífica en lo que a eso se refiere, pero sus fantasías no estaban inclinadas a asesinar a otros. Eso en un principio no lo complacía, sino ver los cuerpos sin vida sin importar las causas de muerte. Una de ellas ver el torso desnudo de su hermano, a quien intentó explorarlo, pero lo descartó inmediatamente pues sería descubierto. Lo que no pasaba desapercibido era la distancia con respecto a las relaciones sociales, pues apenas tenía amigos, y rara vez conectaba con sus compañeros de clase. Y esto lo atribuyen a que en plena pubertad descubrió sus tendencias homosexuales, que prefirió callar al tener miedo de ser juzgado. Aquello marcó el rumbo de los siguientes 10 años, pues en 1961, cuando tenía 15 años, abandonó el colegio y se enlistó en la Armada Británica, donde aprovechó la soledad de su cuarto para colocar un espejo frente a su cama, con un solo fin: fantasear con que era un cadáver por los que sentía adoración. Al estar enlistado le permitió viajar por 10 años por Europa y Oriente Medio, en el cuerpo de abastecimiento. Ahí aprendió a trinchar y a descuartizar reses con un cuchillo, una práctica que más adelante sería utilizada con sus víctimas. Tras cumplir los 27 finalizó su servicio con rango de cabo, y una condecoración que fue entregada durante una ceremonia con altos rangos de la milicia. Y es que míralo, ¿quién podría creer que este hombre escondía un gusto enfermo? Ni siquiera por la cabeza de su familia pasó. Por ello, cuando se enteraron que disfrutaba ver los cuerpos sin vida de personas, se quedaron mudos de la impresión. Pero lo realmente aterrador
vendría tras conocer que fue el causante de 15 asesinatos y 8 intentos de asesinato, que por cierto, de ninguno se arrepintió. Y es que tras incorporarse en 1972 a la policía de Londres, su obsesión por la muerte empezó a manifestarse más fuerte, tanto que ya no podía controlarlo. Pero así como lo había hecho mientras servía a su país en el ejército, Nielsen llegó a hacerlo en su casa en donde se colocaba polvo blanco y fingía ser un cadáver. Así podía pasarse horas y horas, ya que al vivir solo, no había nadie que alertara que algo no estaba bien en él. Pero claro, luego de un tiempo esa fantasía de verse en el espejo se fue debilitando y se exigía más, por lo que llegó a experimentar algo similar con hombres que conoció en bares de Soho y de Camden Town. Al estar frente a ellos, y al tiempo en que le platicaban sobre su vida, Dennis Nielsen creaba paraísos enfermizos en su cabeza, donde él era su perpetrador, tal y como ocurrió con David Galichan, quien se convirtió en su compañero de piso desde 1975, y que jamás supo de sus intenciones macabras que tenía hacia él. Pero su carrera criminal despegaría en la víspera de Año Nuevo, cuando Nielsen salió de fiesta a Cricklewood Arms, en donde conocería a Stephen Holmes, de 14 años, con quien sostuvo un encuentro íntimo que terminó en una tragedia mortal, pues a la mañana siguiente, el adolescente le informó que le había pasado muy bien, pero ya era tiempo de marcharse de su casa en Melrose Avenue. Dennis le insistió una y otra vez que se quedara con él, pero el chico volvió a decir con un tono más enérgico que debía marcharse, así que temiendo que lo abandonara, tomó una corbata y comenzó a estrangularlo. Solo que no fue sencillo para el agresor, ya que la resistencia que puso el joven fue tanta que el agresor tuvo que golpearlo varias veces y meterle la cabeza en un cubo con agua, hasta que muriera. Esta era la primera vez que asesinaba, pero lo tomaba como algo normal, pues Dennis tomó el cuerpo del joven, lo metió a su bañera para limpiarlo muy bien, y vistió el cadáver del adolescente. Pero ahora viene lo más espeluznante del caso, pues tumbó en la cama el cuerpo, y se durmió abrazado a él. Dennis no sentía culpa alguna y para que notes que poco le importaba, guardó el cadáver durante 8 meses para evitar que su compañero de piso, o cualquiera que lo visitara, descubriera el crimen. Únicamente esperó un tiempo para quemar el cuerpo, y para limpiar toda evidencia lo enterró en el jardín de su vivienda. Luego de que la lucidez volviera, Dennis comenzó a culparse y se autoconvenció de que no volvería a pasar, pero de nuevo lo hizo. Casi un año después, un turista canadiense de nombre Kenneth Ockendon se cruzó desafortunadamente en la vida de Dennis Nielsen. A él lo encontró en Soho. Ambos conversaron y pasaron un buen rato bebiendo cerveza, pero aunque estaba la atracción mutua, Dennis sabía que algo era inevitable, que Kenneth terminaría regresando a su país, y por supuesto que no lo podía permitir, así que no teniendo más opción tomó un cable para estrangular a su invitado, con quien de igual forma hizo el mismo proceso que con el menor. Lo lavó, vistió y durmió con él. A la mañana siguiente metió el cuerpo en un armario, y al regresar del trabajo se sentó en una silla de la cocina y comenzó a fotografiarlo para tener un recuerdo de su víctima en distintas posiciones. Con su cadáver solo duraría 2 semanas, pero esto ya era más enfermizo, pues Dennis Nielsen, además de dormir con él, tenía una rutina que incluía ver la tele y comer en la mesa, y cuando llegaba la noche lo ocultaba bajo el suelo. Ese fue su modus operandi durante los siguientes 2 años. Seducía a hombres, los asesinaba por miedo a quedarse solo, y luego ocultaba sus cuerpos en su casa sin que nadie notara esto. Así que matar se convirtió en un hábito, en una costumbre imparable que, combinada con su trabajo, pasaba desapercibida, por lo que todo aquel que cruzaba el umbral de su puerta no salía con vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, los cadáveres se acumulaban bajo la tarima de su casa, por lo que algunos fueron metidos en maletas, pues ya era imposible vivir así. Por esta razón, Dennis decidió mudarse a Muswell Hill, pero no sin antes hacer un par de hogueras para eliminar cualquier resto. Y vaya que lo consiguió, porque nadie notó que lo que quemaba diariamente eran cadáveres. Dennis, al salir huyendo de su anterior residencia, creía que después de aquello concluiría con los asesinatos, solo que estaba muy lejos de la realidad, porque en 1981, y ya instalado en su nuevo piso, continuó matando a al menos a 4 hombres con los que previamente había coqueteado. Esto provino de Dennis Nielsen, que sin culpa alguna habló de Steven Sinclair, una de sus víctimas, de quien aseguró lo asesinó con su propia corbata. Pero bien dicen que no hay crímenes perfectos, así que a principios de 1983, y tan solo 15 días después de haberse mudado, un fontanero destaparía los asesinatos seriales del conocido como el asesino de la corbata,
el carnicero de Muswell Hill, o también como el Jeffrey Dahmer británico, que aún conservaba los cadáveres en su casa. Su plan se vendría abajo el jueves 3 de febrero, ya que varios vecinos de Cranley Gardens se quejaron de que sus lavabos estaban atascados. Habían intentado de todo, pero no lograban que los desperdicios se fueran, por lo que llamaron a un fontanero de nombre Michael Gatran para que inspeccionara las cañerías y la fosa séptica. Y fue justo en este último lugar donde se produjo el dantesco descubrimiento, pues mientras revisaba de dónde provenía el problema, quitó la tapa de la cañería, iluminó la zona con su linterna y vio una especie de capa blanquecina y algo de sangre. Y luego de inspeccionar bien, encontró trozos de carne putrefactos, algunos de ellos con cabello, y sin hacer a un lado el olor insoportable que provocó en más de uno náuseas por días. De inmediato la policía arribó ante varias llamadas de los vecinos. Ellos tampoco podían creer lo que sus ojos veían. ¿Quién se atrevería a hacer algo tan monstruoso? Pero debían empezar con las investigaciones y lo primero fue llevar los restos para su identificación. Y una vez que los estudios finalizaron, el forense confirmó lo que muchos especulaban. Se trataba de tejido humano. Luego vinieron los interrogatorios que corrieron a cargo del inspector Peter Jay, quien regresó al edificio y comenzó a preguntar a los vecinos si habían visto algo anormal en alguno de los residentes. Y cada uno dijo que pese a que no convivían mucho, nadie había dado problemas. Y cuando tocó el turno de Denise Nielsen, al informarle del hallazgo, él exclamó: el inspector vio en este hombre algo extraño que levantaba sospechas. Además, su casa emanaba un nauseabundo olor que era muy similar al desprendido en las cañerías del edificio. Y de pronto, vino un cuestionamiento que por más intentos ya era imposible esconder. ¿Dónde está el resto del cuerpo? Y tras una pequeña pausa, Denise Nielsen contestó de forma despreocupada: antes de que los investigadores continuaran con el registro, el funcionario declaró que aquello era una larga historia, pues en palabras del propio asesino, si querían saber qué había detrás de esa serie de asesinatos, debían sacarlo de ahí, pues quería desahogarse y prefería hacerlo en la comisaría que en un sitio nauseabundo. Pero tal era la curiosidad que tenían sobre el detenido que no esperaron a llegar, y en el trayecto hasta la jefatura uno de los agentes le preguntó: ¿estamos hablando de un cuerpo o de dos? No, más bien de 15 o 16 desde 1978, contestó el detenido. Entonces siguió el breve interrogatorio. ¿Nos está diciendo que desde 1978 usted ha matado 16 personas?, cuestionó con un semblante de preocupación uno de los investigadores. Esta fue justamente su respuesta, y ya te imaginarás el incómodo silencio que se hizo. Así que decidieron que lo mejor era llegar a la jefatura de policías para que su proceso se agilizara y recibiera el castigo que merecía. Durante el interrogatorio, que duró varias horas, Denise Nielsen dio numerosos detalles de los asesinatos, incluidos los nombres de las víctimas. También les indicó dónde podían encontrar otros cadáveres que aún estaban en su casa, que solo por informarte algo, hallaron torsos, distintos órganos, 2 cabezas, huesos y un brazo. Además, se vieron obligados a acudir al antiguo domicilio ubicado en Melrose Avenue, y al escarbar en la tierra del jardín, hallaron restos humanos que estaban en pedazos y completamente quemados. Aquí solo se pudieron recuperar huesos de al menos 8 hombres, pues es importante saberlo. Denise Nielsen cooperó en todo momento, pues insistía que no estaba arrepentido. Los interrogatorios continuaron por bastante tiempo, pues querían conocer hasta el más mínimo detalle. Se enteraron de su pasado, de su primer encuentro con un cadáver a causa de su madre, el placer que le daba tener a tanto cadáver en su casa, y lo más fascinante es que nadie sospechaba de él. La forma fría y calculadora de detallar los crímenes evidenciaba premeditación y falta de remordimiento, algo que en el juicio, que inició el 24 de octubre de 1983, quedó demostrado que pese a que sus abogados defensores, que no fueron los mismos durante el proceso, trataron de poner algo a su favor indicando que era un trastorno mental que padecía desde la infancia, el cual sufría una responsabilidad disminuida, fue rechazado por el juez, pues Denise Andrew Nielsen fue acusado de 6 delitos de asesinato y 2 de asesinato en grado de tentativa. Y es que a lo largo del proceso, expertos psiquiatras y forenses trataron de imponer su criterio respecto a la salud mental de Nielsen. Sin embargo, el juez rechazó el asunto, explicando que existen personas malvadas que cometen actos malvados, y que sin pruebas suficientes era imposible hacerlo pasar como un trastorno psiquiátrico, y aún más porque basándose en la opinión del testimonio de algunos supervivientes, que escaparon de su verdugo, lo describían como un hombre amable, que de la nada se volvía violento,
pero que en todo momento estuvo consciente. E incluso uno de ellos recordaba que mientras intentaba quitarle la vida, le susurró. Finalmente el jurado encontró al psicópata creativo, como llegó a definirse luego de tantos años en que le permitieron acechar a hombres, culpable de todos los delitos, y fue condenado a cadena perpetua, recomendando que su paso por la cárcel fuera de al menos 25 años, en donde el tiempo que permaneció, el asesino en serie escribió varios diarios en los que recordó y describió los detalles más macabros de cada crimen, que nunca habían sido revelados, ni en los interrogatorios, ni mucho menos en el juicio. El psicópata creativo murió el 12 de mayo de 2018, tenía 72 años, y según confirmó un portavoz del penal, falleció a causa de una embolia pulmonar y una hemorragia retroperitoneal. Se cuenta que su muerte fue de las más duras que puede atravesar una persona, porque después de 3 décadas privado de su libertad, Nielsen murió tumbado sobre sus propias heces, quejándose durante 2 horas y media sin que los médicos pudieran hacer algo, y sintiendo un dolor insoportable que la morfina no podía controlar, pero también aseguraron que nunca se arrepintió, y llegó a confesar que si hubiera tenido más tiempo, habría asesinado a más hombres. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de despedirme quiero aprovechar para enviarte un fuerte abrazo, Raved Mila, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.